Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East 6 months after Hamas attacked Israel. Israeli, American and other allied forces intercepted dozens of drones and the majority of missiles before they reached Israeli territory, officials said. Recientemente, Irán envió un grupo de drones, lo que se conoce como drones kamikaze, específicamente los llamados drones kamikaze Chai 136. Son estos drones o estos aviones no tripulados que utilizó Irán para bombardear a Israel recientemente. Luego, en respuesta a este ataque, viene Israel y hace un bombardeo sobre una ciudad. Aunque desde Irán han negado que haya sido realmente un bombardeo. Ellos dijeron que fue un intento y que cada uno de estos intentos, de estos misiles que fueron derribados, realmente esto se puede más bien interpretar como una advertencia. Yo no diría que Irán tuvo realmente la intención de bombardear a Israel. Digamos que ya es como una advertencia. Y tampoco no creo que haya sido el interés realmente de Israel de bombardear a Irán. Fíjense que incluso dentro del propio país de Israel, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, del que hablamos hace unos meses, se ha pronunciado y ha catalogado este ataque de su propio país, de Israel. Oiga, un funcionario del gobierno de Israel califica estos bombardeos de Israel sobre Irán como ridículos y pírricos, dice él. Y vemos que estos drones que utilizó Irán son unos drones de fabricación de ellos mismos. Es decir, ellos mismos fabrican estos drones que, dicho sea de paso, estos drones fueron los que utilizó, por ejemplo, Rusia en su inicio en esta guerra contra Ucrania. Fíjese que Estados Unidos ha colocado varias sanciones contra Irán. Sin embargo, vemos como ellos siguen desarrollando su poder, porque estos drones comenzaron a producirse fue recientemente en el año 2021, fue que Irán comenzó a fabricar estos drones que se utilizaron ahora, que se llama drones kamikaze, porque son drones que se autodestruyen. Es decir, no es un dron, por ejemplo, que carga una bomba, la lanza y regresa, no, es un dron que se autodestruye, él mismo explota contra el objetivo. Cuando Irán envía estos drones contra Israel, la mayoría de estos drones fueron destruidos por el escudo antimisil que tiene Israel, con ayuda también de Reino Unido y de Estados Unidos. Sin embargo, fíjense cómo ellos envían esta represalia contra Irán. Sin embargo, tampoco no tuvo mucho efecto. Aquí vemos que es como un juego de titanes, advirtiendo, mira, yo sé que tú me puedes atacar a mí, me puedes destruir, pero yo también te puedo destruir a ti, te puedo atacar. Incluso fíjense cómo Estados Unidos hizo una advertencia, dice, mira, Israel, sabemos que ellos te han atacado, pero nosotros no estamos de acuerdo con que tú inicies una escalada de este conflicto. Ahí Estados Unidos se pone al lado y dice, no, espérate, ya son ligas mayores. Recordemos que incluso Irán es uno de los aliados de Rusia en este conflicto. ¿Sí? Eso sería mayores. Una invasión, por ejemplo, o una respuesta contundente de Israel contra Irán, usando la tecnología que ellos tienen, ¿verdad? Porque estamos hablando de tecnología, utilizando la tecnología que ellos tienen, sería una escalada tremenda en este conflicto que nadie estaría preparado para este problema. Entonces, vemos este problema, vemos este bombardeo de Irán. Debemos de decir que este bombardeo con estos drones kamikaze Chai 136 de Irán sobre Israel fue en respuesta a un atentado, o diríamos un bombardeo que hizo Israel. Bueno, Israel no se ha responsabilizado de este bombardeo, pero se supone que fueron ellos contra un edificio diplomático de Irán en Siria. Se supone que fue Israel. Irán responsabiliza a Israel de este bombardeo, donde murieron varios generales de Irán. Entonces, en respuesta a esto es que Irán inicia entonces este bombardeo con drones kamikaze Chai 136 contra Israel. En respuesta a este bombardeo inicial que hizo, pero todo esto está enmarcado en todo este conflicto de la guerra entre Israel y Gaza, o diríamos más bien de los bombardeos de Israel sobre Gaza. Y es importante decir que fíjense cómo, por ejemplo, Irán es que sale en defensa de Gaza, ¿verdad? O de los palestinos, o de un sector de Palestina. Y uno diría que quienes deberían salir en defensa, por ejemplo, de Palestina, sería, por ejemplo, Arabia Saudí, tomando en cuenta que en todo este escenario geopolítico y religioso, también la religión juega un papel importante. Recordemos que estos países en su mayoría son países musulmanes.
Mientras que, por ejemplo, Irán es de mayoría chiita, alrededor del 96% de la población de Irán es chiita. Sin embargo, la gran mayoría de la población, por ejemplo, de Arabia Saudí es sunita. Sin embargo, la gran mayoría de los pobladores de Palestina, incluyendo la Franja de Gaza, es sunita. Si quienes deberían salir, por ejemplo, en defensa de los palestinos, sería Arabia Saudí. Pero ¿qué pasa con Arabia Saudita? Que ellos, antes de todo este conflicto, incluso se supone que una de las causas de que se iniciara este conflicto, iniciado por ejemplo por el grupo Hamas contra Israel, que ya nosotros recordamos, del año pasado, una de las causas fue el intento que estaba haciendo Arabia Saudita de restablecer relaciones, por ejemplo, con Israel. Esto iba a representar un duro golpe, por ejemplo, para Palestina y específicamente para la gente de Hamas. ¿Por qué? Porque si ya hemos dicho que la mayoría de los pobladores de Palestina son de religión sunita y uno de los países con la mayor cantidad de militantes de la religión sunita, por ejemplo, es Arabia Saudita, y tú tienes que el país que representa ese conglomerado religioso, una subdivisión del Islam, van a hacer un acuerdo con su archienemigo que es Israel. Tú dices, bueno, pero entonces dicen la gente de Gaza, dice, bueno, esto es peligroso. Entonces, una de las causas que se piensa, una de las causas de que se iniciara este conflicto fue ese intento de Arabia Saudita de restablecer relaciones, por ejemplo, con Israel. Que dicho sea de paso, fíjense cómo muchas veces estos países, por esos temas religiosos, se ve como esa enemistad. Sin embargo, cuando ellos quieren hacer lazos que tienen que ver con la economía, dejan de lado su religión. Porque fíjense cómo Arabia Saudí, como ya dijimos, un país musulmán, de mayoría musulmana, en este caso sunita, hace relaciones, intenta hacer relaciones con Israel, que es judaísmo, ¿verdad? Aunque la gente piensa que Israel, en su mayoría, la mayoría de la gente no son religiosos, diríamos, no pertenecen al judaísmo. No como muchas veces la gente piensa de fuera, que ahí está todo el mundo orando, esa cosa. No. Estamos hablando que la gente que gobierna en Israel prácticamente son lo que se conoce como el sionismo. Bien, pero fíjense cómo el software que nosotros hemos hablado varias veces aquí, por ejemplo, el software Pegasus, este software que es producido por una compañía de Israel llamada NSO Group, este software que lo producen ellos y ellos lo venden, y es el ejército de Israel que autoriza a quién se le debe vender. Este software lo tenía, por ejemplo, lo utilizó el régimen de Arabia Saudí para eliminar a Jamal Khashoggi, para interceptarlo y ver dónde quiera que se movía. Fíjense, y son supuestamente dos países que son totalmente diferentes. En el imaginario de la gente que ve esto desde fuera, dice, no, porque aquellos son de descendencia de Jacob, tal cosa. Fíjense como cuando ellos quieren hacer asuntos que tienen que ver con política, ellos dejan de lado eso. La gente que piensa que esa diferencia de que es religiosa, no, oye, si ellos quieren hacer un acuerdo, lo hacen. Incluso, como les comentaba, fíjense cómo jamás se vio amenazado cuando vio que Arabia Saudita estaba intentando hacer un acuerdo con Israel. Bien, entonces vemos cómo en estos temas está envuelta la religión, y también está envuelta el tema de la política y de la tecnología. Vemos lo novedoso, bueno, no tan novedoso, porque recordemos que ya, como yo les comentaba, ya Rusia, cuando inició la guerra contra Ucrania, cuando comenzó los ataques contra Ucrania, utilizó este tipo de drones que son de fabricación iraní, que son estos famosos drones Chai-136, drones kamikaze. Bien, entonces estos drones fue los que utilizó en este caso ahora, recientemente, Irán para su bombardeo contra Israel, que la mayoría de estos drones fueron interceptados en el aire y fueron destruidos porque Israel tiene un gran poder antimisiles, también con la ayuda de Reino Unido y de Estados Unidos. Recordemos el domo de hierro que ellos tienen, que ellos pueden interceptar los misiles fácilmente. Bien. La hora tecnológica.